Destitución Salud es nuestro hashtag de la noche para que usted lo comience a utilizar. Ya le decía, hablamos acerca de la salida de Jorge Villavicencio como encargado de la cartera de Salud Pública. Antes le recuerdo las vías de comunicación con nuestros analistas de hoy. En el caso de Philip Chicola lo hace a través de su cuenta @Pechicola y del licenciado Hugo Navales, quien lo hace a través de su cuenta @HugoNC. Yo participo en la discusión a través de mi cuenta @JKSandoval_. Para comenzar con Destitución Salud, he de decirle que Jorge Villavicencio dejará la cartera de Salud Pública y Asistencia Social. Esto fue confirmado por el encargado de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas. El presidente Otto Pérez Molina tomó la decisión de destituir al ministro de Salud, Jorge Villavicencio. La remoción la confirmó la Secretaría de Comunicación Social a través de su titular, Francisco Cuevas. La destitución de Jorge Villavicencio se conocía semanas atrás. Él, junto a Carlos Batzín, quien ya no está frente a Cultura, eran los cambios que se conocían con antelación. La vicepresidenta Roxana Valdetti en su momento afirmó que de 2 ministros que iban a ser destituidos, incluso uno de ellos sería despedido y se le denunciaría penalmente por supuesta malversación de fondos. El presidente tiene varios nombres, luego de la evaluación que hace él permanentemente del trabajo de los funcionarios, siempre pues toma sus acciones y ha evaluado algunos nombres. ¿Se podrían mencionar algunos? Eso lo dará a conocer el presidente de la República. ¿Cuáles fueron los motivos de la renuncia? El presidente, como lo ha reiterado, hace una evaluación permanente y cuando considera que es oportuno hacer un relevo a partir de algún impulso que se le quiera dar nuevo a la cartera, hace estos relevos. De forma extraoficial se conoce que la denuncia contra Villavicencio podría ser por supuestas compras anómalas de medicamentos. Villavicencio durante su gestión fue cuestionado por el desabastecimiento en hospitales públicos como el San Juan de Dios y el Roosevelt. De hecho, hubo paros en las consultas externas de los médicos. El ahora ex jefe de la cartera siempre reiteró que el abastecimiento estaba en más del 80%. Bueno, hablamos con Destitución Salud, que es nuestro hashtag de la noche. Y por supuesto, esperamos ahí sus comentarios hablando acerca de la salida de Jorge Villavicencio. Era una de las salidas esperadas dentro del gabinete de gobierno. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Philip Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, Hugo y a todos los televidentes que nos acompañan en casa. Pues yo creo que aquí lo que queríamos de hacer es 2 cosas. Primero, evaluar la gestión de Jorge Villavicencio, que recordemos es el segundo ministro de Salud de este gobierno, después de que él, más o menos a mediados del primer año, llega a sustituir a Francisco Arredondo. Y segundo, que evaluemos cuáles son los retos que tiene el nuevo ministro de cara a este último año, 4 meses de gestión. Que se dice que es Luis Enrique Monterroso. Se habla de Luis Enrique Monterroso, el actual secretario de la CESAN, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Tal vez empezando un poco con la primera pregunta que les planteaba, ¿cómo evaluar la gestión de Villavicencio? Yo creo que Jorge Villavicencio, su gestión la podemos dividir en 2. O sea, él básicamente estuvo 2 años, 3 meses en el cargo. Yo me atrevería a decir que su primer año de gestión pues fue bastante efectivo, más no eficiente. Efectivo en el sentido de que él supo manejar los sindicatos, supo operar con un presupuesto limitado, supo atender muchas de las falencias o de los problemas heredados desde el mismo gobierno anterior, como es el tema, la deuda de arrastre con proveedores, el desabastecimiento de hospitales, el pago a médicos y demás. Pero más o menos de junio, julio del año pasado para acá, la gestión de Jorge Villavicencio puede ser catalogada como la peor de este gobierno. ¿Y la peor por qué? Primero, porque se empezó a generar un desabastecimiento sistemático de toda la red de hospitales, de centros y puestos de salud en todo el país. Y ese desabastecimiento tiene varias explicaciones. Una primera explicación es limitación de presupuesto. Pero una segunda limitación o una segunda explicación es que hubo mucha ineficiencia en los procesos de compra, hubo sobrevaloración de medicamentos, hubo decisiones que yo me atrevería a decir que venían de arriba de Villavicencio para favorecer, o mejor dicho, para pagarle a ciertos proveedores por encima de otros. Proveedores de medicamentos que dan medicinas muy específicas en detrimento de medicamentos más, tal vez no genéricos, sino más de uso común. Más de amplio espectro. Más de amplio espectro. Por ejemplo, uno de los grandes proveedores más beneficiados de este gobierno, que es AGEFINSA, pues vende medicamentos muy específicos.
pues en la gestión de Villavicencio había una orden sistemática para pagar primero las facturas de Agefinsa, en detrimento de otros proveedores que brindan o que venden medicamentos para la diarrea, para enfermedades respiratorias, para enfermedades más comunes, si las quieren llamar así, y que son los medicamentos más utilizados en el sistema de salud. Tercero, también una serie de compras muy anómalas. Tal vez la última, la que desencadena mucha de la crítica, era la adquisición de vacunas. A pesar de que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, vende las vacunas casi un quetzal más barata de lo que un proveedor privado lo está haciendo, Villavicencio toma la decisión, o mejor dicho, el Ministerio de Salud toma la decisión de proceder con la compra privada. Obviamente era un negocio que se estimaba que se estaba sobrevalorando en casi 5 o 6 millones de quetzales. Aparte de eso, creo que otra de las grandes falencias de Villavicencio fue mucho patronazgo en la selección de personal. Probablemente la protegida más famosa de Jorge Villavicencio era Tamara Obispo, aquella viceministra de la sopa, aquella que es destituida luego de un escándalo de ebriedad creo que fue en Retauleu. Villavicencio, a pesar de fallas y de denuncias de su gestión, la mantuvo en el cargo durante mucho tiempo. Y bueno, creo que ahí también hay otro problema. Y luego, tal vez lo que terminó siendo el clavo en el ataúd de Villavicencio es que cuando se empiezan a hacer evaluaciones del Pacto Hambre Cero, evaluaciones en su mayoría que vienen desde sociedad civil, desde el sector privado y desde organismos internacionales, la gran conclusión es que de todo el proceso, de todos los programas del Pacto Hambre Cero, la ventana de los 1000 días, que es responsabilidad del Ministerio de Salud y que se debe encargar de brindar salud materno-infantil y salud preventiva a los niños menores de 3 años, era el programa que iba con menor nivel de ejecución, con mayores niveles de atraso y con mayor nivel de ineficiencia. Entonces, sistemáticamente, Villavicencio demostró ser muy ineficiente en su gestión, y si se mantuvo tanto tiempo en el cargo es porque siempre se ha hablado de que él es protegido de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Entonces, ahí es donde tristemente tuvimos que llegar a este nivel de crisis del sistema hospitalario, a un punto en el que los medios de comunicación sistemáticamente reportaban el desabastecimiento, porque el desabastecimiento viene desde hace un año, pero se hace más evidente de unos 3 meses para acá. Y literalmente cuando el sistema ya está colapsado, hasta ahí el presidente toma la decisión de destituirlo. Yo creo que ahí es donde se ve que ser protegido de la vicepresidenta pues sirvió en detrimento del sistema de salud, y valdría la pena algún día cuantificar cuántas víctimas mortales se dieron por ese desabastecimiento. Vámonos a las redes. Eduardo Yat nos dice: destitución salud, su gestión fue mediocre. Carlos F. Rodríguez nos dice: recuerdo que Valdetti dijo a la AGG que se había equivocado al destituir a Arredondo. No había razón, es lo que nos dice Carlos. Edgar de León: el gobierno reacciona muy tardíamente. Hay varias destituciones que se deberían de realizar a tiempo y rescatar la gestión. También nos dice: muchos se tardaron en destituirlo, es lamentable cómo se encuentra el Ministerio de Salud a nivel nacional, vergonzoso. Nos dice el señor Palencia: con destitución salud, destituye ahorita a sus allegados para zafar sus futuras persecuciones en él con su gabinete, es lo que nos dice el señor Palencia. Señor Dávila: ¿cómo puede ser que se hable del ministro de Salud cuando deberíamos de hablar de solicitar la destitución del ministro de Gobernación? Es lo que nos plantea el señor Dávila. Isabela: qué mal que hagan negocios a expensas de la salud de otros con destitución salud. Gato Negro: con destitución salud no basta la destitución de Villavicencio, deben de investigar actos de corrupción y deducir responsabilidades. Y Fernando nos dice: con destitución salud, el sistema de salud tiene muchos candados operativos porque las decisiones no están en los ministros, ellos dependen, dice Fernando. Juan Pablo nos dice: al paso que vamos, seguro Otto Pérez mañana coloca a Don Simi como ministro de Salud. Gerson Montt nos dice: destitución salud, hoy sí, mañana nombra. Bueno, esto ya estamos en el plano de la broma. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Hugo Novales. Muy buenas noches, Juan Carlos y Filip, y buenas noches también a quienes nos acompañan hoy en las 10 p.m. Bueno, hay una situación que se da de manera muy distinta en este gobierno que en gobiernos anteriores, y es que tanto en el gobierno de Berché como en el gobierno de Colom
vimos ocasiones en las que había conflictos, por así decirlo, entre distintos ministerios. Lo que era un gabinete relativamente descentralizado, en donde los ministros funcionaban u operaban con algún grado de autonomía. Lo que vimos durante este gobierno es un modelo más apegado al modelo tradicional utilizado en Guatemala, al modelo que está bajo el cual el organismo ejecutivo pareciera estar diseñado, que es un modelo más centralizado. Desde esta perspectiva podemos entender, por ejemplo, el que cuando un ministro salga del gobierno, por ejemplo, como en este caso, usualmente quien lo reemplace sea alguien del mismo ministerio o alguna otra persona de otro ministerio, pero dentro del mismo gabinete, ¿sí? Tal fue el caso, por ejemplo, cuando salió Harold Caballeros y lo reemplazó Carrera. Los mejores casos son el Ministerio de Finanzas. Bueno, que es un caso interno, o sea, digamos, de un reemplazo interno viniendo de la misma institucionalidad del ministerio. ¿A dónde voy con esto? Digamos, a mí me parece, independientemente del desempeño que haya tenido Villavicencio como ministro, es muy poco lo que otra persona a cargo del mismo ministerio vaya a poder hacer, porque hay algunos factores que afectan el desempeño del Ministerio de Salud en su conjunto y del sistema de salud en Guatemala en su conjunto, que tienen poco que ver con la manera en que los pueda sortear la persona que está a cargo. Estamos hablando, como mencionaba Philip, de los ministerios, de los sindicatos, perdón, a lo interno del Ministerio de Salud. Estamos hablando de los intereses creados alrededor de la compra de medicamentos y de la compra de insumos médicos por parte de empresas, digamos, que tienen intereses claros creados y que usualmente no responden o no están vinculadas directamente con los funcionarios, digamos, con los ministros como tal, sino que van más arriba, en el caso de la vicepresidenta o el presidente, o incluso con algunos diputados. Y por último, el problema perenne de las finanzas del Estado. Es decir, si un Estado que no tiene liquidez usualmente para pagar salarios en la mayoría de ministerios, pues obviamente no va a poder atender problemas que se susciten en un ministerio como el de Salud, en donde el abastecimiento de insumos, que además en muchos casos van a estar sobrevalorados, precisamente por los intereses creados por empresas alrededor del ministerio, pues digamos, aquí no hay mucho que un funcionario distinto pueda hacer, me parece, y creo que lo que terminará pasando en este caso es que tendremos un ministro que seguirá sorteando la crisis permanente que tenemos en el sistema de salud, con muy pocas posibilidades de hacer reformas estructurales mientras no se modifiquen estos otros factores que al final son los que determinan el desempeño. Vamos a las redes. Dorian nos dice: quien salga o quien entre no habrá ninguna diferencia. Esto es un cuento de nunca acabar. Destitución Salud. Santiago Boche Sánchez, Destitución Salud. ¿Qué es extraño hoy? Si cuando inició este ministro le fabricaron su finiquito express, el binomio lo defendía, es lo que nos dice Santiago Boche Sánchez. Fernando nos dice: con Destitución Salud nunca habrá un buen ministro de salud, mientras la salud sea un negocio multimillonario de gobiernos y proveedores. René Ricci nos dice: tardaron mucho, son medidas para querer ganar algo de confianza, ojalá que la Destitución Salud traiga mejoras en hospitales. Guillermo nos dice: algún día los ministros de Estado serán profesionales en administración pública y especialistas en políticas públicas, es su pregunta. Edwin Mata: lo que pasa es que el Ejecutivo quiere tener una persona que pueda realizar movimientos de dineros para la campaña, es lo que dice Edwin. Pablo Jacobo nos dice: pésimo, lo peor es que el pueblo es quien sufre. Marina: urge que pongan administradores en esos puestos y no doctores o maestros en Destitución Salud. El triste me dice: con Destitución Salud me imagino que ya no les pasó su parte de las comisiones por la compra de medicamentos a Pérez y a Valdetti. No creo que vaya por allí el asunto. Creo que va más por presión pública. Por esa presión pública. Hay dos temas que creo que se le quedaron en el tintero, licenciado Chicola. El primero, el de los desechos hospitalarios, que fue un tema que fue muy sonado, que hubo una carta incluso donde iba firmada por la ex viceministra Tamara Obispo, donde se obligaba a todas las instituciones hospitalarias a firmar un contrato con determinada empresa para ese manejo de desechos hospitalarios, y también el caso de la famosa remodelación de la oficina. Ah, sí, que también fue una compra de varios cientos de miles de quetzales. El otro tema que yo les planteaba y que creo que también hay que ver hacia adelante, los retos para el nuevo ministro, para Luis Enrique Monterroso.
A ver, yo... Que no se ha confirmado. Que no se ha confirmado, pero es lo que se ha hablado. Yo me atrevería a decir que Luis Enrique Monterroso a mí me parece que ha sido de los mejores funcionarios que ha tenido este gobierno. Creo que ha demostrado ser un técnico, obviamente está en una secretaría, las secretarías por definición no ejecutan presupuesto, o sea, no son órganos ejecutores, sino son órganos de asesoría, de revisión, de planificación de políticas. Desde la CESAN pues se estableció el marco general del Pacto Hambre Cero, los estudios base, los estudios de seguimiento, o sea, no era la encargada de ejecutar per se los programas de Hambre Cero, pero sí darle seguimiento. Yo creo que Monterroso pues ha demostrado ser un buen técnico en ese sentido. Hay que ver qué tal le va ahora sí en una cartera que tiene casi 50 veces el presupuesto que tiene la CESAN, con con decenas de sindicatos, porque el gran problema del Ministerio de Salud es que la dispersión de los sindicatos es espantosa. Por ejemplo, hay un sindicato en el Hospital Roosevelt, un sindicato de enfermeras del Hospital Roosevelt, hay un sindicato de trabajadores de servicios del Hospital Roosevelt. O sea, hay un órgano ejecutor o una unidad, tiene 3, 4, 5 sindicatos. En fin, es un desorden administrativo bastante grande. Pero hay otro mensaje que yo quería discutir porque me parece bastante atinado, de Marina. Que Marina decía algo así como: es hora de que pongan administradores en estos puestos y no necesariamente médicos. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Marina, porque muchas veces se nos olvida que el ministro es un gerente. El ministro básicamente es quien debe gerenciar la estructura o la institución a su cargo. No necesariamente tiene que ser un profesional experto en la rama específica de gestión. O sea, no necesariamente tiene que ser el mejor médico, no va a ser el mejor ministro, sino que ahí se necesita un experto en administración pública que sepa de administración presupuestaria, que sepa de planificación, que sepa de políticas públicas y que sepa obviamente de manejo político, porque al ministro le toca interactuar en el gabinete, presentarse ante diputados, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tarde o temprano debemos de romper un poco ese paradigma que tenemos de decir, bueno, a cultura mandemos hasta hace una semana, siempre se decía a un indígena experto o con conocimiento en temas culturales, ahora es a futbolistas. No, ahí se necesita un gerente. En educación mandemos a un pedagogo, no, se necesita un gerente. En salud a un médico, no, ahí se necesita un gerente. Entonces, creo que tenemos que reconocer que los ministerios requieren expertos en administración pública, no expertos en su rama, porque los expertos en la rama van a estar a nivel de las direcciones, a nivel de los puestos intermedios, a nivel de las unidades ejecutoras, hasta arriba, o asesores técnicos específicos del ministro. El ministro, como les digo, él tiene que ser el director de la orquesta, no tiene que saber tocar todos los instrumentos. Solo a lo que menciona Felipe yo agregaría una cuestión. Lo importante también es que sea político y preferiblemente que sea una persona, aunque a muchos no les gusta pensar esto, pero una persona que venga del mismo partido político que está haciendo gobierno, porque le va a tocar al final ir a sentarse frente a los diputados, le va a tocar responder cuestionamientos de este tipo, le va a tocar ceñirse a un programa de gobierno que está preestablecido por un partido político y que entonces, digamos, no es solo un administrador que incluso podríamos traer del sector privado, sino que tiene que ser lo que llamamos un gestor político, o sea, una persona capaz de llevar una gestión ordenada, pero también capaz de entender la dimensión política de lo que está haciendo y de moverse adecuadamente en el ámbito en el que lo va a hacer. Quizás de lo que carecemos es de lo que se conoce como un tecnócrata, sí, ¿no? Esta base, sí, de la tecnocracia. Y es que lo que pasa es que también creo yo que las carreras de administración pública en este país son bastante deficientes. Hay pocos espacios a nivel de instituciones educativas donde se enseña administración pública, donde haya programas específicos de administración pública. Creo que el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, ha hecho un buen trabajo, pero con funcionarios de rangos medios y bajos. Ahora pues está Escuela de Gobierno, que es un esfuerzo desde el sector privado. Algunas universidades también están ofreciendo programas. Pero el gran problema que hay es que no se llega, o mejor dicho, los gerentes o los ministros, viceministros y los directores, o a nivel de direcciones generales, no necesariamente son estos profesionales formados en administración pública. Contrastemos eso, por ejemplo, con el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, digamos que hay una regla no escrita
que el ministro de Finanzas tiene que ser alguien formado o con una maestría en administración de finanzas públicas. Y ya desde hace casi 35, 40 años entiendo que son egresados de INCAE los que, o sea, es como un requisito no escrito para acceder a ese puesto. Yo creo que lo mismo deberíamos de aspirar aquí. Es que, a ver, es diferente la tecnocracia a la burocracia. Sí. Vámonos a las redes. Nos dice Dibujante, su administración ha sido ridícula, ya que ni siquiera se toma la molestia de cambiar la plomería del Roosevelt y del San Juan de Dios. Ese fue un caso también muy sonado, el de la plomería. Y hay una cosita que también no ayuda. Y creo que Villavicencio cayó presa también de esa dinámica perversa. Cuando el presidente o la vicepresidenta iban a visitar hospitales y que llegaban todos los medios de comunicación atrás mandaban a pintar, a remodelar. Entonces, ¿qué pasaba? Las tomas eran de un hospital de primer mundo, recién pintado, o por lo menos un hospital bonito en ¿cómo se llama? Para las condiciones de Guatemala. ¿Cuál era el problema? Que todos los pacientes, los usuarios del sistema sabían que ese era un maquillaje, sabían que en el funcionamiento diario de la red hospitalaria estaban trapos de cucaracha, y esa perversión de maquillar cuando hay una visita de medios o cuando llega el presidente y la vicepresidenta, lo único que sirve es para tapar el sol con un dedo. Y aquí solo en la red del licenciado Novales. Sí. Manu nos dice, lo dijiste, Philip Chicola, los sindicatos son parte del problema en el Ministerio de Salud Pública, no velan por el empleado, sino buscan el propio beneficio. Castillo, la verdad es que ya no haya ni qué hacer con este barco que se les está hundiendo. Quien comentaba con nosotros es nuestra compañera Diana Guerra, lo leemos en un segundo. Tato nos dice, de Institución Salud, perdón, pero un ministro de Salud sí tiene que ser un médico.